Es el nuevo presidente del Parlamento Europeo, sin duda en uno de los peores momentos de Europa. ¿Tenemos los recursos necesarios para sacar a la Unión Europea de la mayor tempestad de su historia y guiarla hacia un nuevo futuro? Mi invitado en The Global Conversation es Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo. Señor presidente Antonio Tajani, gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación. Los líderes europeos van a reunirse pronto en la capital italiana para celebrar el 60 aniversario del Tratado de Roma. Algunos evocan la imagen de los músicos que seguían tocando mientras el Titanic se hundía. ¿Se siente usted como el capitán del barco en pleno naufragio? Para nada. Me siento como un marino que intenta dejar atrás la tormenta. Y estoy convencido de que vamos a llegar a buen puerto, reforzados tras la tempestad. ¿Por qué? Porque los europeos han demostrado en el pasado que son capaces de resolver los problemas a los que se enfrentan. Ese fue el caso tras la Segunda Guerra Mundial. Gracias al proyecto europeo hemos vivido en paz en los últimos 70 años. Pero el contexto hoy es muy diferente. Hay tres problemas. El paro, sobre todo entre los jóvenes, es decir, el futuro de la Unión Europea, la inmigración ilegal y el terrorismo. Aún no hemos derrotado la amenaza que representa el Daesh. ¿Son esas sus prioridades para el futuro, los temas en los que la Unión Europea va a focalizarse? Exacto, aunque también está el problema del Brexit. Por primera vez un país ha pedido salir de la Unión. Así que debemos trabajar juntos, entre todas las instituciones europeas. No es el momento de polemizar. El Parlamento, que tengo el honor de presidir, la Comisión, el Consejo y los Estados deben trabajar para buscar respuestas a las demandas de los ciudadanos. Ese es nuestro deber. La Comisión Europea ha presentado 5 propuestas para el futuro de la Unión Europea. La que suena con más insistencia es la que hace referencia a una Europa con geometría variable. Si hablamos de una geometría variable en la que 2, 3 o 4 países ocupan la primera línea, no creo que sea algo negativo. Por ejemplo, en cuestión de política de defensa europea, si Francia, Alemania, España e Italia deciden dar un paso hacia adelante para reforzar la política exterior de la UE, sin excluir a los demás, pero intentando progresar y así allanar el terreno a los otros, no creo que se esté enviando un mensaje negativo. Es más bien positivo. ¿Y qué pasa con aquellos países que no quieran compartir esta visión? ¿Se verán arrinconados al margen del proyecto europeo? Para nada. Hace falta ir hacia adelante juntos. Si la noción de geometría variable significa dejar que el que quiera pueda avanzar, entonces está bien. Si, por el contrario, aquellos que representan la vanguardia aíslan a los demás, entonces sería un error. Polonia ha dicho claramente que en estos momentos sus ambiciones no concuerdan con las europeas. ¿Qué van a hacer con un socio como Polonia? Ese debate siempre ha existido. Hay diferentes ideas sobre la Unión Europea, que es en sí un territorio muy grande. La UE está compuesta por estados muy diferentes y cada uno intenta defender su propia línea política en el interior de esta unión, que tiene su propia estrategia. Cuando tuvo lugar la votación del presidente del Consejo, Polonia votó en contra del señor Tusk. Su propio país, otros a favor. Esa es la democracia. Si Alemania desempeña un papel aún más importante en la Unión Europea, eso reforzará los argumentos de los populistas que acusan a Alemania de decidirlo todo. Hay que comprender las razones por las que la gente vota a este tipo de partidos. Si hay malestar, ellos lo transforman en mensaje político. Por eso debemos centrarnos en resolver el problema, el malestar, y no en preocuparnos de los partidos populistas. ¿Ha visto lo que ha pasado en Holanda? Allí no han ganado porque el primer ministro supo dar respuesta a los ciudadanos. Las elecciones en Francia son la próxima cita. ¿Han pensado en alguna estrategia si el Frente Nacional llega al poder?
Todo está en juego, aunque personalmente no creo que el Frente Nacional vaya a ganar las elecciones. La posición de mi partido es clara, la del Parlamento Europeo también, y no es una posición populista. Solo hay una estrategia: dar respuesta a los ciudadanos, buscar soluciones a los problemas del paro, la inmigración, el terrorismo y el Brexit. Primero tenemos que resolver el problema que plantea este divorcio y luego vamos a decidir qué tipo de relaciones van a tener la Unión Europea y el Reino Unido. El Reino Unido ha evocado la posibilidad de abandonar esas negociaciones, incluso sin acuerdo, algo que, asegura Londres, iría en detrimento de los intereses de la Unión Europea. ¿Qué dice usted? Creo que esta situación sería peor para ellos, pero no creo que debamos enfadarnos por este tipo de declaraciones. Los británicos son capaces de concluir sus acuerdos, así que no podemos bajar la guardia. Defender nuestros intereses y al mismo tiempo no debemos olvidar que el día después del divorcio, el Reino Unido seguirá siendo nuestro interlocutor. El Reino Unido saldrá del bloque comunitario, pero seguirá siendo un país europeo. Otro de los problemas que acucian a la Unión Europea es la inmigración. Usted ha evocado la posibilidad de abrir campos de refugiados en países como Libia. ¿Es una posibilidad que barajan en el futuro? Creo que hace falta acoger a los refugiados en buenas condiciones, con médicos, medicamentos, alguien que defienda sus derechos. Para que esto sea posible, tenemos que trabajar con la ONU, con organizaciones capacitadas para acoger a la gente. ¿Cómo sería eso posible en Libia, un país sin control? Hay que comenzar por el sur, en los países del África subsahariana. Luego, cuando se llegue a una situación estable en Libia, haremos lo mismo en ese país. Tenemos que evitar que el Mediterráneo se convierta en un cementerio, y la solución ya es demasiado complicada. No basta con construir campos de refugiados, hay que invertir más en África. Uno de sus aliados en esta crisis de los refugiados es Turquía. Las relaciones con este país se están deteriorando de forma explosiva. ¿Confían en poder seguir contando con Turquía para gestionar la crisis migratoria? Turquía no ha dejado de ser nuestro socio. Creo que tras la campaña electoral para el referéndum, Ankara rebajará el tono. Así que seguiremos adelante con los acuerdos firmados con Turquía. También tengo que decir que nosotros defendemos los derechos humanos y nadie puede decir que un país europeo es un país nazi. Eso es inaceptable para nosotros. Somos el corazón de la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos. Así que podemos dejarnos aconsejar, pero no podemos aceptar que alguien nos trate de nazis. ¿Han pensado en revocar la candidatura de la adhesión de Turquía a la Unión Europea? ¿Por qué revocarla? Los momentos difíciles hay que intentar resolverlos a nivel diplomático. Debemos comprender los problemas que está atravesando ese país, sin dejar de defender nuestros valores, la libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos. Hablemos ahora de usted. Su predecesor, Martin Schulz, fue un aliado del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que dejará su cargo al final de su mandato. Algunos evocan la soledad del poder. ¿Siente usted esta sensación? Nunca me he sentido solo. Hablo con mis colegas, como con ellos. Me han elegido, ya sea en Italia a través del voto de los ciudadanos o por consenso de los diputados. Así que no tengo ningún problema con eso de la soledad, que no me afecta. Antonio Tajani, gracias por esta entrevista. Merci a vous.